Vamos a orar una vez más antes de leer la palabra de Dios. Y vamos a leer, vamos a orar y leer. Padre, tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Queremos oír de ti en esta mañana. Somos un pueblo necesitado de tu gracia, necesitado de tu verdad. Padre, háblanos, que tus siervos te oímos. Que tu Espíritu Santo sea presente en esta mañana, obrando en nosotros, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para entender, recibir y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, en esta mañana y ayúdame a mí a comunicar con claridad y con la pasión que tu palabra merece, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Te pedimos, Señor, en tu nombre Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a leer una vez más esta sección que se llama las bienaventuranzas en Mateo 5, de versículo 1 a versículo 12. Y hoy nos toca la última bienaventuranza. Son 8 y hoy estamos en la octava bienaventuranza, pero vamos a leer una vez más de 1 a 12, pues con el deseo de que estemos familiarizados con esos versículos tan importantes. Dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y hasta ahí la lectura de hoy. Y vamos a estar, como ya mencioné, en la última bienaventuranza, en versículos de 10 a 12. Y lo que vemos en versículo 10, interesantemente, no es una característica, no es una virtud, una característica que poseemos o que debemos de desarrollar, que debe ser una evidencia en nuestras vidas, sino es un resultado, es algo que recibimos, que viene a nosotros como resultado de vivir las anteriores bienaventuranzas. ¿Okay? Entonces esa última es un poco diferente en ese aspecto, es algo que sucede a nosotros como resultado de vivir en un mundo caído, vivir en un mundo en rebelión contra Dios. Y la verdad es que esta bienaventuranza, este tema es especialmente importante en nuestros días. Lo que Jesús enseña aquí es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad, el mundo en que nosotros vivimos, se está haciendo cada vez más secular. Secular, es decir, que hay un creciente rechazo, hay un creciente desprecio a todo lo que es de Dios, todo lo que es de acuerdo con su orden creado, todo lo que es de acuerdo con su palabra y su voluntad. El mundo cada vez más rechaza todo lo que viene de Dios, todo lo que es el orden creado de Dios, y esto implica entonces de alguna forma
Otra, para nosotros, la persecución. Que nosotros como cristianos promovemos lo que Dios dice, promovemos lo que es de Dios, promovemos su orden creado en este mundo, afirmamos, ¿verdad?, su buen diseño en este mundo, nos alineamos con Dios, adoramos a Dios y le decimos a todos que su camino es vida y su camino es mejor, ¿verdad? Pero el mundo de hoy es cada vez más intolerante a ese mensaje, ya no quiere oír de Dios, ya ni quiere aceptar el diseño con que Dios ha diseñado y ordenado este mundo, cada vez más intolerante. Así que es un tema que es importante, es un tema que nos ayuda a recordar, como dice Pedro en su epístola, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿verdad? Así dice Pedro, que somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Estamos en este mundo, sí, pero no pertenecemos completamente. Ese mundo no es nuestro hogar, como dice una canción. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de otro reino, somos ciudadanos del reino de Dios. Sí estamos en este mundo, sí pertenecemos de cierta manera, pero nuestra lealtad pertenece a otro reino, el reino de Dios, y eso nos hace distintos, eso hace que no cabemos completamente en este mundo. ¿Okay? Ahora, tal vez si tú has estado en esa serie y has entendido qué significa bienaventuranza o bienaventurado, tal vez te estés preguntando, a ver, ¿cómo es que se encuentra eso de persecución dentro de las bienaventuranzas? Como que no tiene sentido esa idea. Yo pensaba que bienaventuranza significa feliz, dichoso, bendecido, floreciente. O sea, ¿cómo bienaventurados los perseguidos? No parece tener mucho sentido, es difícil de creer, parece al revés, ¿verdad? ¿Sí me explico? Parece raro, ¿verdad? Yo entiendo bienaventurados los populares o bienaventurados los perdonados, pero bienaventurados los perseguidos parece al revés, parece que Jesús habló mal, se equivocó de palabra, pero no es así. Y vamos a estudiar y a ver si terminando entendemos por qué bienaventurados los perseguidos. ¿Okay? Entonces vamos a ver este mensaje en 3 partes. ¿Okay? Perdón, no tengo una diapositiva hoy, pero es fácil recordar los 3 puntos que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar la realidad de la persecución. La realidad de la persecución. En segundo lugar, la razón de la persecución. La razón de la persecución. Y en tercer lugar, la respuesta a la persecución. 3 R's, ¿verdad? Realidad, razón y respuesta. ¿Okay? La realidad de la persecución. Vamos a empezar ahí. Bueno, y es lo primero que vemos, es obvio en estos versículos, ¿verdad? La realidad de la persecución. Jesús asume en lo que Él dice aquí que habrá persecución, ¿verdad? No es difícil de ver, es claro. Versículo 10, han sido perseguidos, dice Jesús. Versículo 11, bienaventurados serán cuando los insulten, persigan y digan. O sea, Jesús lo deja muy claro que eso es algo que ha ocurrido, eso es algo que va a seguir ocurriendo, la persecución. Jesús asume que habrá persecución, ¿verdad? Y es importante notar lo que Jesús dice o aclara la causa de la persecución. Es perseguido por causa de justicia, ¿verdad? Perseguidos por causa de justicia. Y vamos a tocar esa idea más en la segundo punto. Pero es persecución debido a la santidad de nuestras vidas, de la justicia y obediencia que tenemos delante de Dios. O sea, no es ser perseguido por mala onda, perseguido por intolerable, perseguido por grosero. No, o sea, no hay bendición que viene de esos comportamientos. ¿Sí? Es persecución que viene a nosotros por causa de la justicia, por causa de la santidad de nuestras vidas, que es bienaventurado, nos hace bienaventurados.
tampoco es sufrir por las cosas difíciles y desagradables de la vida. Tampoco es esto, ¿verdad? Esperar 3 horas en la fila del banco o 4 horas para recibir tu vacuna de COVID no es persecución. Aunque puede sentirse así, no es persecución, ¿verdad? No es persecución cuando repruebas un examen en la escuela porque no estudiaste bien, ¿verdad? Aunque tu maestro sea muy mala onda, eso es culpa tuya y no es persecución, ¿ok? No de esas cosas estamos hablando, pero la persecución por causa de Cristo, por causa de la justicia, sí es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la realidad de la persecución, ¿ok? Jesús lo dice otra vez en Juan 15, habla más sobre este tema. Vayan a Juan 15, unos libros más adelante en tu Biblia. Juan 15, versículo 18. Juan 15, versículo 18 dice: si el mundo los odia, dice Jesús hablando de sus discípulos, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. 19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Verdad? Como yo los escogí, como ustedes ahora me pertenecen a mí, dice Jesús, el mundo los odia. Si ustedes pertenecieran al mundo, pues no habría bronca, pero ahora no pertenecen de la misma forma porque me pertenecen a mí. El apóstol Pablo también menciona la realidad de la persecución en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes, dice Pablo, a los filipenses y a nosotros, se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. En el Nuevo Testamento, Pablo parece asumir que habrá persecución. El apóstol Pedro también lo dice. En 1 de Pedro 4:12 dice: no se sorprendan con la prueba de fuego que ha venido como si alguna cosa estuviera aconteciendo. Entonces Pedro dice: a ver, cristianos en esa iglesia a quien escribía Pedro, no se sorprendan cuando viene una prueba de fuego contra ustedes. No es como una cosa extraña les está aconteciendo. Eso es normal. Va a haber persecución. Entonces vemos que Jesús, Pablo, Pedro, lo vimos en la carta de los tesalonicenses que apenas terminamos de estudiar hace unos meses. Ellos estaban experimentando persecución y pruebas constantemente. El autor de Hebreos, en capítulo 10 del libro a los Hebreos, habla de la persecución, habla de una situación que había pasado recientemente con los hermanos en esa iglesia. Entonces el Nuevo Testamento deja claro, asume que habrá persecución, y la historia de la iglesia también nos dice que eso fue la realidad, que hubo persecución en los primeros años de la iglesia, y no es que ha terminado, pero históricamente hubo un tiempo de persecución muy fuerte en los primeros como 300 años de la iglesia. Y es que los cristianos de los primeros siglos, todos ellos se convirtieron a Cristo esperando persecución y opresión. O sea, ellos ya desde el momento en que recibieron el Evangelio, de entrada sabían, nosotros seguimos a un Jesús que enfrentaba persecución constante en su vida y terminó colgado a una cruz romana. Pues no debemos esperar que nos vaya mucho mejor. Sí, ese es el hombre que seguimos. Esa era su mentalidad de los primeros, los cristianos tempranos. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, algo que se destaca rápidamente es esa realidad de la persecución. En el Nuevo Testamento hay incidentes de persecución que vemos en la Biblia.
Pero en el Nuevo Testamento la persecución que vemos viene principalmente de los judíos, ¿verdad? Los judíos, el pueblo de Dios, que ahora que personas estaban creyendo en Jesús, siguiendo a Jesús, y ellos no creían en Jesús, no creían que era el Mesías, pues se oponían. Y esa persecución que vemos en el Nuevo Testamento es de los judíos. Pero poco tiempo después, como por el tiempo en que los apóstoles mueren, la iglesia sigue, hay un cambio en que ahora la mayoría de la persecución contra los cristianos viene del Imperio Romano. Y al principio los romanos toleraron a los cristianos. En los primeros como 50, 70 años por ahí, los romanos toleraron a los cristianos porque lo vieron a los cristianos como parte del judaísmo, y a los judíos y el judaísmo se toleraba en el Imperio Romano porque pues era una religión muy antigua. Desde hace miles de años los judíos habían estado practicando su religión, y los romanos dijeron, bueno, honremos eso porque es una religión muy antigua, y los toleraban. Ellos eran excluidos de las cosas que las demás personas en el Imperio Romano tenían que hacer. Entonces, como vieron a los cristianos como judíos, parte de la religión judía, no había mucha persecución al inicio, pero con el tiempo los romanos iban dándose cuenta de que los cristianos eran diferentes, que esos no son judíos como nosotros conocemos a los judíos, y la persecución en su contra de los cristianos empezó a cobrar fuerza, y habían muchas acusaciones contra los cristianos. Es muy interesante leer esa historia de la iglesia temprana. A los cristianos les acusaban de muchas barbaridades, como canibalismo, porque ellos recibieron a muchos niños, a muchos bebés que los romanos dejaban tirados. En ese tiempo, si no querías tu hijo, nada más lo tirabas ahí en la calle, se moría y alguien lo tiró por ahí. Los cristianos, si los encontraban con vida, siempre los rescataban, los criaban. Entonces surge ese rumor de que no los llevan a la cena del Señor a esos bebés y los comen. Eso era un rumor en la iglesia temprana. También surgía un rumor de que como ellos en ese tiempo celebraban la cena del Señor en privado en sus casas, que los cristianos llevaban a cabo orgías y cosas detestables en sus reuniones donde celebraban la cena del Señor. Entonces, esas cosas que se rumoraban acerca de los cristianos empezó a cambiar la opinión pública en el Imperio Romano acerca de los cristianos. Empezaron a sospechar, o sea, imagínate si ese es el rumor acerca de tu vecino que está comiendo bebés en su casa, pues ya lo ves diferente. Obviamente no era cierto, eran mentiras y rumores, pero esas cosas surgían y empezó a cambiar la opinión pública. Y otro aspecto de esa persecución es eso, que aunque los romanos adoraban a muchos dioses, eran politeístas, como tal no tenían problema con la adoración de Jesús, ¿verdad? Pues si ya tenemos 20 dioses, no hay problema con 21, ¿verdad? Si quieren adorar a Jesús, no hay bronca. Pero el problema que surgió fue que los cristianos no estuvieron dispuestos a rendir culto al César, que en el Imperio Romano el emperador, el César, lo vieron como un dios. Y en el Imperio Romano, de vez en cuando, todos los ciudadanos tenían que ofrecer como un pellizco de incienso al emperador y hacer esa declaración: César es el Señor. Ofrecían el incienso y dijeron: César es el Señor. Y pues el gobierno en ese tiempo pensaba, bueno, si todos los ciudadanos del reino ven al emperador, la máxima autoridad en el imperio, como un dios, pues eso ayuda, ¿verdad?, a unificar el imperio, eso ayuda a consolidar el poder y autoridad del emperador. Pero para los cristianos eso era inaceptable. Para los cristianos el único digno de recibir esas palabras era Dios. Y adorar a un hombre y atribuirle ese título de Señor, de hablarle como un Dios, pues era
impensable para los cristianos. No podemos hacer lo que nos piden hacer. Entonces, pues como los 3 hebreos en el libro de Daniel, que al rehusar doblar la rodilla ante un ídolo, ellos enfrentaron el horno de fuego. Los primeros cristianos también enfrentaron el horno, el fuego de la persecución romana por rehusar ofrecer esa adoración al emperador. Y esa persecución, como ya dije, duró como unos 300 años. Y quiero compartirles nada más una historia de ese tiempo, de esa época de persecución en el 2 siglo después de Cristo, de una mujer llamada Perpetua. Su historia es algo famosa, entonces a lo mejor han oído de ella, pero Perpetua era una mujer joven de unos 20 y tantos años, de Cartago, una ciudad en el norte de África, y Cartago en ese tiempo era un centro de cristianismo en la región. El cristianismo se había crecido mucho ahí, pero por ese tiempo de Perpetua, pues los romanos habían empezado a reprimir y castigar a los cristianos ahí más severamente. Estaba aumentando la persecución en esa ciudad. Y lo interesante de esa historia, lo que le hace única, es que Perpetua dejó un diario de sus escritos sobre sus últimos meses en la tierra. Y eso es algo muy inusual, tener un escrito de una mujer de la antigüedad. Casi no existen escritos de mujeres de tiempos antiguos, de la antigüedad. Entonces eso es algo único de su historia. Y la historia no registra cómo se convirtió a Cristo esa mujer, porque vamos a ver que sus padres no eran cristianos, pero ella se había convertido a Cristo. Viendo la historia se nota que su estatus social, que ella venía de la clase alta de la ciudad, pero la historia registra que ella fue llevada a prisión, y cuando la llevaron a prisión fue embarazada. Entonces al parecer era casada, era embarazada, y el niño nace ahí estando ella en prisión. Mientras ella esperaba su juicio, nace el niño, y inmediatamente separan a ella de su niño, y la mayoría del tiempo ella no podía ver su hijo. Solo lo traían al bebé una vez al día o un par de veces al día, algo así, para que ella le diera de comer, para amamantarle. Entonces era algo muy, muy difícil, increíble para una mujer de 20 y tantos años. Sufrir esto es muy fuerte, y como era normal, la exigencia de las autoridades, que su conciencia no la permitía, no le dejaba cumplir, fue hacer un sacrificio a los dioses, ¿verdad? Y como dijo, no puedo, por eso fue encarcelada. Y registra que en una de sus interrogaciones frente a las autoridades, es su padre de ella que interviene. Él viene y le ruega que renuncie su fe, que haga el sacrificio. Dice, tenga piedad a causa de mi edad. Ya era muy avanzado de edad su padre. Y dice que le suplicaba, y diciendo que ella traería un terrible deshonra sobre la familia si persiste en ese camino. Pero ella, demostrando pues un valor increíble, se mantuvo firme en esa interrogación. Y luego su diario registra que hubo un juicio final. Y como intento final, entra su padre otra vez en ese juicio final con su bebé de ella en sus brazos. Había conseguido el bebé, y entra llorando, implorándole que solo haga el sacrificio por el bien del niño. O sea, imagínense, su padre entra, estás siendo enjuiciada, no sabes qué te espera, pero probablemente la muerte, y entra su padre llorando con su bebé y dice, sálvate, nomás haz el sacrificio y decir lo que te dicen que tienes que decir, y ya podemos ir a casa tranquilo. Pero ella ya había decidido que estuvo dispuesto
a pagar el último precio, el precio máximo para serle fiel a su rey. Y finalmente lo que se registra es que ella, junto con su sirvienta, que se llamaba Felicitas, que también era cristiana, fueron condenados a muerte. Y pues en el gran estadio de la ciudad habían soltado animales salvajes que andaban listos para atacarlas, mutilarlas y matarlas. Y dice el relato que ellas, después de un tiempo con los animales y después de recibir graves heridas, como los animales no terminaron de matarlas, entraron los soldados y pues, terminaron sus vidas con espada. Unas dos mujeres de unos 20 y tantos años. Y la historia de esa mujer tan valiosa, joven, perpetua, fue de mucha inspiración para muchos cristianos que le siguieron a la muerte y en las siguientes décadas después de su muerte. Y la verdad es que tanto fue el impacto de su vida que el famoso obispo Agustín, siglos después, como siglo y medio después de su muerte, predicó 4 sermones acerca de su vida, de esa mujer perpetua. Es increíble la historia de su vida, el valor, el compromiso que ella tenía con su Señor. E historias así, hermanos, nos desafían, ¿verdad? Una mujer que no estuvo dispuesta a doblar la rodilla ante los dioses falsos de aquel tiempo. Es increíble y me hace pensar y hacer la pregunta, ¿qué de nosotros? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a pagar un alto precio por mantenernos fieles a Cristo y a su palabra? Si llegara a eso, ¿cómo responderíamos a nosotros? ¿Tendríamos el valor como tuvo ella? ¿Amamos y valoramos a Cristo así? ¿Es Cristo tan valioso para ti que estarías fiel hasta la muerte? Y la verdad es que podríamos seguir con historias. Hay miles de historias de persecución y la verdad es que no ha terminado. O sea, ha disminuido y crecido a lo largo de los años, pero ha habido persecución a lo largo de la historia de la iglesia. Y creo que es importante escuchar una historia así. Podemos pensar, eso es persecución, lo que ella enfrentó. Y sí, claro que sí lo es. Pero es importante recordar que no toda persecución es igual, ¿verdad? Hay diferentes grados y expresiones de persecución. A veces persecución viene del gobierno, a veces de la sociedad, o sea, no puedes comprar, no te contratan, ese tipo de persecución en la sociedad. A veces viene de la familia, de tu propia familia, puede venir persecución. O sea, es decir, que solo porque no es hoy en México, como estuvo en el antiguo imperio romano, personas siendo quemadas y devoradas, quiere decir que no hay persecución hoy, ¿okay? Sí hay persecución hoy en nuestro contexto, ¿okay? Entonces hemos visto el primer punto, la realidad de la persecución. La Biblia dice que la persecución vendrá, Jesús lo dijo, Pablo, Pedro, inevitablemente va a haber persecución y la historia de la iglesia lo confirma. Y ahora vamos a ver la razón de la persecución, la razón de la persecución. ¿Qué hay detrás de la persecución? ¿Qué es lo que provoca oposición y persecución a Cristo y a su pueblo? La razón de la persecución. Y la verdad es que cuando somos lo que Jesús ha descrito, ya salpiqué mis lentes, cuando somos lo que Cristo ha descrito en las 7 bienaventuranzas anteriores, bienaventurados los que son, bienaventurados los que, ¿verdad? Cuando somos eso, el resultado es oposición y persecución. ¿Ok? Uno que vive como ciudadano del reino de Dios en medio de muchas personas, un mundo de personas que pertenece a otro reino de las tinieblas y que nosotros actuamos según
los valores de otro reino, el reino de Dios, pues inevitablemente va a haber un choque de reinos, ¿ok? Porque no hay compatibilidad entre esos dos reinos. Y cuando nosotros pertenecemos a este, ellos al otro, inevitablemente hay un enfrentamiento, hay un choque de reinos, no son compatibles. Jesús lo dijo, lo leímos hace ratito, que si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Jesús ya lo había dicho, va a haber un choque de reinos. Pedro también habla de esta realidad. Vamos a 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 3 al 4. Dice Pedro: porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya es suficiente eso. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. ¿Ve lo que está diciendo Pedro? Ahora se sorprenden que no vas con ellos al mismo desenfreno de antes y los insultan. ¿Cómo que no vas a ir con nosotros? Ya eres muy santurrón, ya no puedes ir con nosotros, ya no aguantas, ¿verdad? ¿Cómo que ya no haces esto? Siempre ibas. Y insultan, como dijo Jesús en Mateo 11, que vamos a ver. Dicen todo género de mal contra ustedes falsamente. Se inventan mentiras acerca de nosotros por no ir con ellos al desenfreno, al pecado, a la fiesta, lo que sea. ¿Sí? Ese es el punto, hermanos. Vivir en justicia, vivir correctamente en obediencia a Dios, condena de cierta manera el comportamiento de los que quieren cumplir los deseos de la carne y porque aman a su pecado, se levantan en nuestra contra. ¿Okay? Esa es la razón principal que Jesús da aquí detrás de la persecución. Que nuestra vida obediente, nuestra vida justa, condena de cierta forma el pecado de otros. Y no les gusta, aman su pecado. Y si tu vida me condena, pues me levanto en tu contra. Viene la persecución. John Piper dice sobre este punto: entonces podemos ver por qué una vida dedicada a la justicia o a la piedad será perseguida, injuriada o criticada. Escuchen bien, si aprecias la pureza moral, tu vida será un ataque al amor de la gente por el sexo desenfrenado. Si abrazas la abstinencia o moderación, su vida será una declaración contra el amor por el alcohol. Si persigues el autocontrol, tu vida acusará el comer en exceso. Si vives con sencillez y alegría, mostrarás la locura de una vida de lujos. Si caminas humildemente con tu Dios, expondrás la maldad del orgullo. Si eres puntual y detallista o cuidadoso en sus tratos, exhibirás la inferioridad de la pereza y la negligencia. Si hablas con compasión, mostrarás el contraste de la insensibilidad. Si eres serio, hará que el frívolo se vea frívolo y superficial en vez de inteligente. Si tienes una mentalidad para las cosas de Dios, expondrás la mentalidad mundana de quienes te rodean. ¿No ven? El mundo rechaza a Jesús, el mundo rechaza su verdad y viene en nuestra contra porque le perteneces a Jesús y obedecemos a Jesús, y esta vida de justicia condena a su vida persiguiendo los deseos de la carne. Y algunos de ustedes han experimentado algunas de las cosas que acabo de leer en esta lista de Piper, ¿verdad? Ese tipo de persecución, si no lo han experimentado, probablemente lo van a experimentar, ¿verdad? No vas de fiesta con
con los compañeros de tu escuela, no participas en sus aventuras ilícitas de fin de semana, no te ríes de los chistes sucios, no apruebas las tranzas que hacen en la oficina, no te dejes seducir y convencer por nuevas ideologías y creencias iluminadas de las personas que te rodean. Y si te mantienes firme, si te mantienes plantado sobre la verdad, aún haciendo todo en amor, va a venir persecución. Va a venir persecución. Y la realidad de hoy, hoy en día, los dioses antiguos de los romanos que ellos adoraban, que exigían una lealtad, esos dioses han desvanecido, ¿verdad? Ya no, hasta donde yo sé, no hay gente que sigue adorando a esos dioses antiguos. Ellos han desvanecido, pero en su lugar, nuestra sociedad tiene ciertas ideologías que, igual que aquellos dioses, los romanos, los dioses, las ideologías de hoy exigen una lealtad completa de las personas. Y hoy, hermanos, es importante la presión sobre los cristianos a violar la conciencia y rendir honor a esos deidades de las ideologías modernas. Esa presión se aumenta cada vez más en nuestros días. Miren, no cabían los primeros cristianos en el mundo con las ideas aceptadas y celebradas de aquellos tiempos, y seguramente nosotros tampoco cabremos en el mundo de hoy. No vamos a caber. En los primeros siglos, los educados, los estudiados de aquellos tiempos, ellos tachaban a los cristianos de burdos, de ignorantes, y de forma muy similar. Hay tratados que puedes leer que tratan a los cristianos horrible. Un hombre que se llama Celso escribió un libro que se llama, un tratado que se llama Contra los cristianos, y es feo. Son una bola de ignorantes y burdos los cristianos. Pero de forma muy similar, los intelectuales iluminados y famosos de nuestros días nos quieren ridiculizar a nuestras convicciones con un creciente desprecio. Se ve, se nota cada vez más en el mundo. Se veía el mes pasado con lo del mes del orgullo gay, el orgullo LGBT, no sé cuántas letras hay, pero un influencer, un youtuber famoso, se enoja con sus fans, quienes algunos expresaron su desacuerdo con que él promueva y apoye a ese movimiento LGBT, y luego se burla de ellos, de sus fans que se expresaron su desacuerdo, se burla de ellos, les acusa de homofobia, que tienen mentes cerradas. Esto está pasando hoy. Constantemente tumban en varias plataformas videos que traen enseñanzas contrarias a las ideologías que reinan hoy en día. Y eso es asombroso a veces, como piden tolerancia, piden que tengamos mentes abiertas, pero en realidad solo hay tolerancia para sus ideas de ellos, ¿verdad? Pero lo que Dios dice, lo que su palabra dice, no hay tolerancia para eso, porque los dioses modernos que el mundo adora, la Biblia los derrumbe. Entonces, cuando nosotros no aplaudimos los dioses, las ideologías que el mundo adora, pues parece que se enciende la misma furia del infierno en contra de los que se levantan la voz en contra de esas ideologías. Entonces, eso es real y se enciende esa furia y viene burla, rechazo, sufrimiento, persecución. No es tan fuerte en México todavía como lo es en otros países. En otros países, si eres cristiano, ni se te ocurra tratar de ser profesor en muchas universidades. Hay negocios y empresas que de plano no te van a contratar si eres cristiano. Muchos han perdido sus trabajos por
por esas ideologías, por no afirmar y apoyarlos. Eso es real. ¿Okay? Y algunos de ustedes, si no les ha pasado ya, probablemente les van a pasar cosas así en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Cosas de rechazo, de burla, de sufrimiento, persecución. Que estemos preparados, hermanos. Eso es real en el mundo de hoy. Hay que estar preparados, pero Dios está con nosotros. No hay que temer esas cosas. Dios está con nosotros y Dios será fiel para darnos lo necesario para enfrentar eso y para perseverar fiel a Él. Dios está con nosotros. Ahora, todo esto es pesado, ¿verdad? Es una pesada realidad. Y está bien que sintamos un poco el peso de esa realidad, porque es serio y es real. Pero creo que es importante decir también que persecución no es la única respuesta de las personas a nosotros como cristianos. ¿Okay? Persecución no es la única respuesta a los cristianos. Sí, ya lo dijimos muchas veces, nuestra vida de justicia vivida de acuerdo con la voluntad de Dios va a provocar persecución, pero no siempre. No siempre, a veces va a resultar en salvación. ¿Okay? A veces va a provocar persecución, pero a veces va a resultar en salvación, porque los siguientes versículos aquí en el Sermón del Monte lo dice. Versículos 14, 15 y 16 de Mateo. Jesús dice: ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. En versículo 16 dice: así que brille tu luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Okay? Entonces, a veces nuestra vida será luz y hará que las personas vean nuestras buenas obras, se asombrarán a la vida de justicia y la vida correcta que ustedes llevan, la luz que es tu vida, y glorificarán a Dios. A veces la vida buena que llevamos provocará persecución, pero a veces causará salvación. ¿Okay? Y eso es de esperanza para nosotros. Bueno, hemos visto realidad de la persecución, la razón de la persecución y ahora la respuesta a la persecución. Último punto, la respuesta a la persecución. Versículo 12, ¿qué dice Jesús ahí? Versículo 12: regocíjense, alégrense. Cuando suceda persecución, regocíjense y alégrense. Ahora, ¿cuál es la respuesta normal ante persecución? No es regocijar, ¿verdad? Normalmente, especialmente cuando, pues como dice Jesús aquí, levantan falsedades, insultos, es defenderse, es enojarse, es protegerse, es retirarse quizás de la situación. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesús nos llama a tener? Regocíjense, regocijar. Pedro también habla de esa realidad, 1 de Pedro 1:6, donde dice a los que escribe: en lo cual ustedes, en esa circunstancia en que ustedes están, regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que sean afligidos con diversas pruebas. Ellos estaban experimentando pruebas, pero Pedro dice, regocijan grandemente en medio de esto. Ahora, ¿por qué regocijar? ¿Por qué regocijar ante persecución? Es como una respuesta no natural. Y es cierto, regocijar ante la persecución es una respuesta sobrenatural. Es una indicación que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y esa es la primera razón de por qué regocijar ante la persecución. Porque persecución por causa de Jesús es evidencia de que perteneces al reino de Dios. La persecución, cuando venga a nuestras vidas por causa de Jesús, es evidencia que perteneces al reino de Dios, es evidencia de salvación, es evidencia que perteneces a Cristo. Cuando experimentamos el rechazo del mundo, nos recuerda de la aceptación que tenemos en Cristo. Cuando el mundo nos rechaza, nos recuerda que Cristo nos acepta. Y eso es motivo de regocijo, ¿verdad?
Y no es un como regocijo masoquista que de alguna forma recibimos un placer raro de sufrir y ser perseguido. No es esto. Yo creo que se compara más bien a una madre que se enferma estando embarazada, ¿verdad? Eso suele suceder en los primeros meses de embarazo. Las madres se enferman mucho en esos tiempos y les duele, ¿verdad? Es incómodo. Yo lo he visto varias veces. No es divertido, pero al mismo tiempo esa enfermedad que la madre experimenta es motivo de gozo, porque es evidencia de que el niño está bien, el niño está creciendo. Eso es lo normal que suceda cuando uno está embarazada, ¿verdad? Manda un mensaje de que todo va bien, el niño va creciendo y por eso mi cuerpo reacciona así. Entonces yo creo que es sufrimiento un poco así, que no es que, qué chido y divertido ser perseguido, no, pero al mismo tiempo nos habla de una realidad más profunda, ¿verdad? La persecución nos dice de alguna manera que lo que tenemos nosotros en Cristo es real. Eso es lo que la persecución nos dice, porque si no fuera así y el mundo no lo percibiera, que lo que tenemos es real, pues no se levantaría en nuestra contra. No habría razón para oponerse y atacar si lo que nosotros tenemos no fuera real. Pero cuando viene persecución, sabemos, lo que yo tengo en Cristo es real y el mundo lo percibe. ¿Okay? Vemos esta alegría de los apóstoles en Hechos 5:41. Ellos fueron encarcelados por primera vez por predicar el Evangelio en Hechos 5. Después los sueltan y dice que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Regocijaron. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos por su nombre, por el nombre de Cristo. También otro motivo de regocijo ante la persecución es que es evidencia de fidelidad. Es evidencia de fidelidad cuando experimentamos la persecución. Estamos en buena compañía con los profetas, dice versículo 12, ¿verdad? Menciona a Jesús los profetas, porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Los profetas, como hemos estudiado en esas semanas en la escuela dominical, estudiando los profetas, ellos hablaron de parte de Dios, ¿verdad? Ellos enfrentaron la inmoralidad, la idolatría de su día, hablando las palabras de Dios a una generación que completamente había abandonado a Dios. Y ellos eran los voceros de Dios que hablaron la palabra de Dios al pueblo. Y los profetas se mantuvieron firmes en medio de tremenda presión. Cuando lleguemos a Jeremías, Ezequiel, van a ver que ellos pasaron unas cosas fuertes. Se mantuvieron firmes los profetas. Entonces, cuando nosotros recibimos la misma persecución, es evidencia de nuestra fidelidad, como lo fue para los profetas. Evidencia que seguimos fieles a nuestro Dios. Y podemos regocijar a la luz de la esperanza futura. Es otro motivo de regocijo. La esperanza futura que tenemos nos llama Jesús aquí a mirar hacia la eternidad, porque dice, la recompensa en los cielos es grande. Puede que sufran una persecución grande, pero hay una recompensa en los cielos que es mucho más grande, que no se compara con lo que han sufrido. Y de alguna manera entender, ver el final, saber que todo valdrá la pena, eso produce una alegría en nosotros, aun cuando estemos enfrentando persecución y oposición. ¿Okay? Entonces, esos son los tres R's que hemos visto el día de hoy. La realidad de la persecución, la razón de la persecución y la respuesta a la persecución. Y con eso concluimos con las
bienaventuranzas, ¿verdad? Hemos visto 8 bienaventuranzas, esa foto del reino de Dios, el reino al revés, creo que Adolfo mencionó en su primer sermón introductorio. Estas 8 características que describen la vida bienaventurada. Y Jesús, hermanos, a través de esas 8 bienaventuranzas, nos ha pintado pues, el cuadro de un ciudadano del reino. Hemos descubierto cómo se ve, qué significa ser un ciudadano del reino de Dios. Y Jesús nos ha invitado, ¿verdad?, a esa transformación de valores. Que aunque muchos nos parezcan al revés, Jesús nos está invitando a ese reino al revés, una transformación de valores y todo es hermoso, todo es nuevo quizás para algunos de ustedes que no han escuchado esos mensajes antes. Vemos que la manera de ser bendecida, la vida dichosa, es muy diferente de lo que el mundo nos dice. El contraste entre lo que Jesús dice que es la vida bienaventurada y lo que el mundo dice que es la vida bienaventurada, el contraste es total, es completamente distinto. Y tal vez también nos hemos visto a lo largo de esas 8 bienaventuranzas y nos damos cuenta que nos quedamos cortos, ¿verdad? Comparamos a nuestra vida con esos valores, esas bienaventuranzas y decimos, híjole, ya ni cerca estoy. Y tal vez puedas ser tentado a desanimarte, ¿ok? Pero darnos cuenta que no estamos ahí donde queremos estar nos debe conducir a Jesús, nos debe conducir a Él, nos debe conducir a nuestro Salvador. Es un llamado a llevarnos, que nos debe llevar al Salvador, a Jesús, porque es Jesús, hermanos, quien produce esas realidades en nosotros. No es algo que tú y yo podemos hacer solos. Nuestra fuerza no basta para esa transformación. Solo Jesús lo puede hacer, solo Él lo puede producir en nosotros. Así que es una invitación a someternos a Él, a seguir su ejemplo, a caminar con Jesús. Solo así alcanzaremos, hermanos, esta vida bienaventurada. Así que yo no sé cómo está tu relación con Jesús en esta mañana. Y estoy hablando a todos que evalúes un momento cómo está mi relación con Jesús en esta mañana. Pero yo creo que hoy es una oportunidad de ponerte a cuentas con Jesús. Si estás frío, si estás medio desconectado de Jesús, si tu amor ha disminuido por Jesús, habla con Él ahora. Ponte a cuentas con Jesús. Y si no lo conoces a Jesús aquí en esta mañana, ven a Jesús en arrepentimiento y fe y recibirás perdón, recibirás salvación en su nombre, recibirás vida eterna, la recompensa en los cielos que es grande, de que Jesús nos habla en este texto, será suya. Ven a Él en esta mañana. Así que habla con Jesús en este momento. Si necesitas ponerte a cuentas con Jesús, evaluar tu vida, evaluar tu amor por Él, y vamos a terminar orando. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que lo que podemos sufrir en esta vida no compara, como dice Romanos, con la gloria que nos espera. Todo lo que podemos sufrir aquí no compara con lo que tendremos en tu presencia. Sabemos que tú nos darás alivio, como comentó Iván en el discipulado. Tú nos darás alivio un día. Tú harás justicia a los que persiguen a tu pueblo a su tiempo. Así que te pedimos, Señor, que nos mantengas fieles hasta el día en que esa esperanza se hace realidad, hasta el día en que esa recompensa la recibimos, cuando regrese nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos ser fieles
a ti hasta ese día. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No sé si van a pasar los niños.